Imagina a un chico de 14 años. Debería estar en la escuela. Debería estar discutiendo con su madre sobre las tareas, soñando con el fútbol, tal vez echando un vistazo a alguna chica al otro lado del aula. Debería tener lápices en las manos. Debería llevar una mochila. En cambio, sus manos están aferradas a la empuñadura de hierro de un Panzerfaust, un arma antitanque. Sobre sus hombros carga con el peso de un uniforme de lana 3 tallas más grande. Sus botas son prestadas de un muerto. Y en algún lugar entre las ruinas humeantes de una ciudad en llamas, el estruendo de las orugas de los tanques soviéticos se hace cada vez más fuerte. Más cerca. Más fuerte. Él no huye. No puede. Porque alguien le entregó un arma y le dijo que ese era su deber. Su destino. Su honor. Él no es un soldado. Es un niño. Y el mundo lo ha olvidado. Esta no es una historia de victorias. No es una historia de estrategia, ni de generales, ni de grandes movimientos de ejércitos a través de los mapas. Es algo mucho más difícil de contar, mucho más difícil de contemplar. Es la historia de lo que sucede cuando una civilización se sumerge tan profundamente en la oscuridad de la guerra que empieza a arrojar a sus propios hijos al fuego. Esta es la historia de los niños soldados de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender cómo los niños terminaron en la primera línea del conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, hay que entender lo que realmente significó la Segunda Guerra Mundial en términos de vidas humanas. Entre 1939 y 1945, la guerra causó la muerte de entre 70 y 85 millones de personas. No se trata de una estadística, sino de una magnitud de pérdida casi inabarcable para la mente humana. Para ponerlo en perspectiva, representó aproximadamente el 3% de la población mundial de la época, aniquilada en 6 años. Generaciones enteras de hombres de entre 18 y 35 años fueron sistemáticamente destruidas en la carnicería de la guerra industrial. Y cuando los hombres se agotaron, o mejor dicho, cuando los hombres escasearon, cuando los ejércitos del mundo comenzaron a sentir el peso insoportable de las listas de bajas que se extendían por páginas y páginas, sucedió algo muy antiguo y terrible. Algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre que los imperios y las naciones se encuentran en una situación desesperada. Se volvieron hacia los niños. No sucedió de la noche a la mañana. Nunca sucede así. Estas cosas ocurren por etapas. Primero, pequeños compromisos. Luego, otros más importantes. Y para cuando alguien se detiene a preguntarse si esto es correcto, la maquinaria ya está en marcha. Y detenerla requeriría una valentía que la guerra suele consumir antes que nada. La historia de los niños soldados en la Segunda Guerra Mundial abarca casi todas las naciones involucradas en el conflicto. Trasciende idiomas, ideologías, fronteras y uniformes. Existe en las ruinas de Berlín y los bosques de Bielorrusia, en el humo de Varsovia y el infierno helado del Frente Oriental, en las islas del Pacífico y las colinas de Italia. En todos los lugares donde la guerra tocó con la suficiente profundidad, durante el tiempo suficiente y con la suficiente brutalidad, los niños terminaron por aparecer. Pero quizás ninguna historia retrata esta tragedia de forma más completa y devastadora que la historia de las juventudes hitlerianas, la Hitlerjugend, y lo que Alemania les hizo a sus propios hijos en los últimos y desesperados años de la Segunda Guerra Mundial. Es importante entender que las juventudes hitlerianas no nacieron como una organización militar. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, las juventudes hitlerianas ya existían, pero se reorganizaron y expandieron hasta convertirse, en una década, en la mayor organización juvenil de la historia. Para 1939, la afiliación era prácticamente obligatoria. Se esperaba que todo niño alemán de entre 10 y 18 años perteneciera a la organización. En 1940, contaba con más de 8 millones de miembros. Kammerband, a Kampfband. Cantaban canciones sobre la patria y el sacrificio. Aprendieron disciplina y obediencia. Les decían, día tras día, que eran el futuro de un imperio milenario. Además, estaban siendo transformados en soldados de forma sistemática y deliberada. El programa de las juventudes hitlerianas incluía entrenamiento físico diseñado según especificaciones militares, familiarización con armas, puntería y tácticas de unidades pequeñas. Incluso los niños más pequeños, de 10 y 11 años, pertenecientes a la rama juvenil llamada Deutsches Humbug, estaban siendo preparados, mental, física e ideológicamente, para una guerra en la que ni siquiera se les había preguntado si querían participar. Y durante años, a través de las primeras victorias de la guerra, esta preparación existió en un extraño limbo. Los muchachos se entrenaban, los hombres luchaban,
El imperio se expandía, y los niños seguían siendo niños, aunque por los pelos. Luego llegó 1943. Stalingrado lo cambió todo. La destrucción del sexto ejército de Mariscal Friedrich Paulus, 300.000 hombres cercados, hambrientos, congelados, finalmente aniquilados, conmocionó al estamento militar alemán, una conmoción que jamás se superó del todo. Más de 91.000 supervivientes fueron llevados a prisión soviética, de los cuales solo unos 6.000 regresarían a casa. El resto murió en los campos de concentración. Pero Stalingrado no fue solo una derrota militar. Fue una catástrofe demográfica. El Frente Oriental, que había estado consumiendo mano de obra alemana a un ritmo vertiginoso desde junio de 1941, ahora la consumía más rápido de lo que Alemania podía reponerla. Para 1943, las bajas de la Wehrmacht superaban los 2 millones de hombres muertos, heridos o capturados. La reserva de hombres en edad de combatir se esfumaba como el agua entre las manos. La respuesta del régimen nazi fue predecible en su desesperación y aterradora en su ejecución. En 1943 se formó la 12ª División Panzer SS. Su denominación oficial era 12ª División Panzer SS Hitlerjugend. Su principal fuente de reclutamiento eran los graduados de las juventudes hitlerianas. Se trataba de jóvenes, en su mayoría de 17 y 18 años, recién salidos del sistema de adoctrinamiento, a quienes se les entregaban armas reales y se les integraba en formaciones de combate reales. La edad promedio de la 12ª SS en sus inicios era de 18 años. Algunos eran incluso más jóvenes. Estos jóvenes, y seguían siendo jóvenes, sin importar cuántas lecciones ideológicas hubieran recibido, fueron enviados a la batalla de Normandía en junio de 1944. Combatieron contra el ejército canadiense con una ferocidad que conmocionó a los veteranos de ambos bandos. Sus crímenes de guerra, incluido el asesinato de prisioneros, fueron posteriormente juzgados, pero su valentía y sus pérdidas también fueron asombrosas. Tan solo en las primeras semanas de combate en Normandía, la división sufrió bajas que habrían destrozado unidades más veteranas y experimentadas. ¿Por qué eran adolescentes? Porque les habían enseñado a morir voluntariamente, pero no a sobrevivir con inteligencia. Esto fue solo el principio. Si la 12ª SS representa una faceta de esta tragedia, el uso organizado e institucionalizado de jóvenes soldados, entonces los últimos meses de la guerra representan algo aún más oscuro, algo más improvisado, más desesperado, más honesto en su horror. Para el invierno de 1944 y principios de 1945, la situación militar de Alemania se había vuelto catastrófica en todos los frentes simultáneamente. Los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste. La imparable ofensiva soviética arrasaba todo a su paso desde el este. La Luftwaffe no controlaba los cielos. La campaña de submarinos en el Atlántico había fracasado. El corazón industrial del Reich estaba siendo reducido a escombros por bombardeos ininterrumpidos que arrojaron más de 1,5 millones de toneladas de explosivos sobre ciudades e infraestructuras alemanas. En este contexto, en septiembre de 1944, Adolf Hitler creó la Volkssturm, Tormenta Popular. Se trataba de una milicia nacional de último recurso, destinada a complementar al ejército regular, que se encontraba en plena decadencia. En teoría, reclutaba a hombres de entre 16 y 60 años que no hubieran sido conscriptos. En la práctica, el límite de edad inferior fue una mera invención casi desde el principio. Chicos de 15, 14, 13 años recibieron armas y se les ordenó defender el Reich. Recibieron un entrenamiento mínimo. A veces, apenas una semana. Les entregaron el Panzerfaust, un lanzacohetes antitanque desechable que no requería casi ninguna habilidad para disparar, pero sí un valor considerable para usarlo, ya que exigía acercarse a menos de 30 metros de un tanque enemigo mientras éste intentaba abatirlos. Y los enviaron al frente, a los puentes, a las esquinas de las calles y a los montones de escombros de ciudades que ya no se parecían en nada a las ciudades en las que habían crecido. Muchos de ellos vestían sus uniformes de las juventudes hitlerianas porque no había uniformes militares de su talla. Muchos portaban armas que eran más altas que ellos mismos. Aquí es donde la historia da un giro. Porque para comprender verdaderamente lo que estos niños vivieron, lo que sintieron, temieron y creyeron, no basta con mirar las estadísticas y los organigramas. Hay que mirar los rostros. Un rostro en particular se convirtió, de una manera extraña y terrible,
en el símbolo de todo lo que la Segunda Guerra Mundial le había arrebatado a la generación que creció en medio de ella. Su nombre era Hans-Georg Rinke. Tenía 16 años. Era un muchacho alemán. Y en marzo de 1945, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban por el centro de Alemania, fue capturado. No fue una escena dramática. No fue una batalla final digna de película. Simplemente estaba allí, un niño con uniforme, entre los restos de una Alemania que ya había perdido la guerra pero que aún no había dejado de luchar. Un fotógrafo militar estadounidense llamado John Florea le tomó la foto. En ella, Hans-Georg Rinke no se muestra desafiante. No está enojado. No es la imagen propagandística del joven guerrero heroico que el régimen nazi intentó fabricar durante 12 años. Es un chico de 16 años, y está llorando. Abiertamente, completamente. Como lloran los niños cuando el miedo finalmente vence el entrenamiento, la ideología y la demostración de valentía. Es simplemente un niño. Aterrorizado, exhausto, solo. Esa fotografía dio la vuelta al mundo. Apareció en la revista Life. Mostraba algo que los ejércitos y gobiernos de todos los bandos en todas las guerras a lo largo de la historia han preferido no mostrar. El costo humano no solo de morir por una causa, sino de ser utilizado por ella. Hans-Georg Rinke sobrevivió a la guerra. Fue liberado de la custodia estadounidense. Regresó a casa, o a lo que quedaba de ella. Vivió tranquilamente en Alemania Oriental durante décadas. Rara vez hablaba de la fotografía. Casi nunca hacía falta. Hablaba por sí sola. Pero Alemania no estaba sola en esto. Ni mucho menos. Al otro lado del frente, en los bosques y campos de la Unión Soviética y la Europa del Este ocupada, otro tipo de niño soldado luchaba en una guerra diferente. Y su historia es igual de devastadora, aunque se manifiesta de otra manera. Cuando el ejército alemán irrumpió en la Unión Soviética en el verano de 1941, en la Operación Barbarroja, la mayor invasión militar de la historia, con más de 3 millones de soldados y miles de tanques, la velocidad y la violencia del avance destrozaron ejércitos soviéticos enteros y dejaron a millones de civiles atrapados tras las líneas enemigas. En estos territorios ocupados, surgieron casi de inmediato movimientos de resistencia. Los partisanos soviéticos, combatientes irregulares que operaban en bosques, pantanos y pequeñas aldeas, hostigando las líneas de suministro alemanas, destruyendo puentes, recabando información y muriendo en enormes cantidades. Muchos de estos partisanos eran jóvenes, muy jóvenes. El ejército soviético reconocía formalmente a los niños combatientes, a quienes llamaba SYN Polka, hijos del regimiento. Se trataba de niños, a menudo huérfanos cuyas familias habían sido aniquiladas por el avance alemán, que estaban oficialmente integrados en unidades militares. Servían como mensajeros, exploradores y, en algunos casos, como combatientes. Vestían uniformes y recibían rangos militares. Algunos de ellos recibieron las más altas condecoraciones militares de la Unión Soviética. Marat Kasei fue uno de ellos. Nació en 1929, por lo que tenía 12 años cuando Alemania invadió la Unión Soviética. Su madre fue arrestada por las autoridades de ocupación alemanas y ejecutada. Se unió a una unidad partisana en los bosques de Bielorrusia. Recopiló información de inteligencia. Participó en operaciones de combate. Transportó mensajes a través de las líneas enemigas. Luchó. En mayo de 1944, a los 14 años, Marat Kasei cayó en una emboscada cerca del pueblo de Koromitsky. Rodeado y sin munición, quitó la anilla de su última granada y la detonó entre los soldados alemanes que lo acorralaban. Murió. Tenía 14 años. En 1965, la Unión Soviética le otorgó póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética, el máximo honor del país. Una estatua suya permanece en Minsk hasta el día de hoy. Un niño, 14 años, sosteniendo una granada. Luego vino Varsovia. Octubre de 1944. El levantamiento de Varsovia. El Ejército Nacional Polaco, el Armia Krajowa, se alzó en armas contra la ocupación alemana en agosto de 1944, impulsado por la proximidad del ejército soviético y la esperanza de que una Varsovia liberada pudiera establecer un gobierno polaco libre antes de la llegada de las fuerzas soviéticas. Fue uno de los actos de resistencia más valientes y, a la vez, uno de los más catastróficos de toda la guerra. También fue librada en gran parte por niños. El movimiento Scout polaco, el Zares Elegi, o Filas Grises, había operado en la clandestinidad durante toda la ocupación alemana. Sus miembros tenían edades comprendidas entre la adolescencia y la edad adulta.
Cuando comenzó el levantamiento, cientos de scouts, algunos de tan solo 12 y 13 años, se unieron a la lucha. Sirvieron como mensajeros, corriendo por las alcantarillas y las calles abiertas, barridas por el fuego de las ametralladoras alemanas, para llevar comunicaciones entre las unidades aisladas. Sirvieron como enfermeros, portaban armas, looker-on, los pequeños insurgentes, Malipoustanki, como se les llegó a conocer, se convirtieron en uno de los símbolos perdurables de la resistencia y la tragedia polacas. Una famosa escultura en Varsovia muestra hoy a un niño pequeño, con un casco demasiado grande para su cabeza, sosteniendo una metralleta. No es una imagen idealizada, es desgarradora, porque el escultor comprendió que el tamaño excesivo del casco no era un detalle, era la historia completa. El levantamiento de Varsovia duró 63 días. Terminó en derrota y la destrucción casi total de la ciudad. Aproximadamente 200.000 civiles polacos perdieron la vida. Los niños que lucharon en las alcantarillas y entre las ruinas, los que sobrevivieron, salieron a una ciudad que ya no existía. Y luego está el Pacífico, porque la tragedia de los niños soldados en la Segunda Guerra Mundial no fue un fenómeno exclusivamente europeo. En Japón, la cultura del sacrificio y el honor colectivo que sustentaba la ética militar se había filtrado en el sistema educativo de forma muy similar a lo ocurrido en Alemania. A los jóvenes se les enseñaba que morir al servicio del emperador era la forma más elevada de existencia, que la rendición era una forma de corrupción moral peor que la muerte. En 1944, cuando la Guerra del Pacífico se tornó decisivamente en contra de Japón, el ejército comenzó a reclutar voluntarios cada vez más jóvenes. Las unidades de ataque especiales, la Tokotai, más conocida en Occidente como kamikaze, incluían pilotos que rondaban los 17 o 18 años. Jóvenes que habían completado el entrenamiento de vuelo mínimo necesario para despegar, dirigirse hacia un objetivo y estrellar su avión contra un barco enemigo. No fueron reclutados a punta de pistola. Muchos se ofrecieron como voluntarios. Esta es quizás la parte más compleja desde el punto de vista filosófico, la cuestión de qué significa voluntario cuando toda la cultura en la que te has criado te ha inculcado durante toda tu vida que este es el mayor honor, que negarse es deshonrar a tu familia, a tu comunidad, a tus antepasados. Cuando la presión social para conformarse es absoluta y la alternativa se considera una forma de muerte en vida. Más de 3.800 pilotos kamikaze murieron en sus ataques. Se estima que su edad promedio rondaba los 20 años, aunque muchos eran más jóvenes. Hundieron 34 barcos estadounidenses y dañaron casi 400 más. Su efectividad como táctica militar fue innegable. El precio fue el de cada uno de ellos. Las cartas y los diarios hallados tras la guerra revelan a jóvenes asustados, jóvenes que pensaban en sus madres, jóvenes que escribían poesía, se preocupaban por sus hermanos menores, echaban de menos ciertos alimentos y, en algunos casos, esperaban que los amigos que habían hecho en la escuela de vuelo sobrevivieran. En el fondo, bajo toda la ideología que les había inculcado, eran simplemente jóvenes que querían vivir y a quienes, desde muy pequeños, se les había dicho con mucha contundencia que no tenían derecho a desearlo. De vuelta en Europa, con la llegada de la primavera a Alemania en 1945, el acto final de esta tragedia se desarrollaba entre las ruinas de Berlín. En abril de 1945, el ejército soviético había rodeado la capital alemana. Aproximadamente 2,5 millones de soldados soviéticos, apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, se acercaban a una ciudad defendida por una mezcla de tropas regulares de la Wehrmacht, formaciones de las SS, milicias del Volkssturm y niños. Arthur Asman, líder de las juventudes hitlerianas, organizó a sus jóvenes en formaciones de combate para la defensa de Berlín. Algunas de estas unidades estaban compuestas casi en su totalidad por chicos de 15 y 16 años. Se apostaron en puentes, cruces de calles clave y edificios en ruinas, y se les ordenó mantener sus posiciones. Lucharon contra el Ejército Rojo, con sus Panzerfäuste, sus fusiles y la absoluta certeza, inculcada durante años de implacable adoctrinamiento, de que aquello era lo que debían hacer, que morir allí tenía sentido. Los soldados soviéticos que se topaban con estos niños defensores a menudo se encontraban en una de las situaciones más perturbadoras psicológicamente que un ser humano puede afrontar en combate: luchar contra niños que realmente intentaban matarlos. Veteranos del Frente Oriental,
Hombres que habían sobrevivido a Stalingrado y Kursk y al largo y agotador infierno de 4 años de guerra total, dijeron más tarde que luchar contra los jóvenes de las juventudes hitlerianas en Berlín fue algo con lo que nunca se reconciliaron del todo, porque había que matarlos. Y eran niños. El 20 de abril de 1945, día del 56º cumpleaños de Adolf Hitler, este salió brevemente de su búnker subterráneo, el Führerbunker, por última vez. Pasó revista a un grupo de jóvenes de las juventudes hitlerianas en el jardín de la Cancillería del Reich. Se conservan fotografías de este momento. Hitler, visiblemente envejecido y tembloroso, para entonces padecía la enfermedad de Parkinson y su mano izquierda temblaba incontrolablemente. Recorrió una fila de muchachos. Les acarició las mejillas. A algunos les impuso la Cruz de Hierro. Uno de esos chicos era Alfred Check. Tenía 15 años. Había sido condecorado con la Cruz de Hierro por destruir varios tanques soviéticos con un Panzerfaust. Tenía 15 años. 10 días después, Adolf Hitler yacía muerto en su búnker. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Alfred Check sobrevivió. Muchos de los chicos de aquel jardín no. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo le da sentido a un capítulo de la historia de la humanidad en el que a los niños se les entregaron armas y se les envió a morir en nombre de sistemas que ya les habían fallado por completo? Existe un concepto psicológico que describe lo que estos niños experimentaron, aunque el lenguaje clínico apenas roza la superficie. Cuando los niños crecen en entornos de control ideológico absoluto, donde cada institución, cada figura de autoridad, cada canción, cada lección, cada relación con sus compañeros está orientada hacia un único sistema de creencias. No solo aceptan ese sistema, sino que se convierten en él. No pueden ver más allá porque no existe un exterior. No hay ningún punto de vista que les dé perspectiva. La ideología no es una jaula cuyos barrotes puedan ver, es el aire que respiran. Por eso no se puede mirar a los jóvenes de las juventudes hitlerianas defendiendo Berlín y simplemente decir que eran fanáticos que merecían lo que les pasó. No se puede mirar a Marat Cassé lanzándose contra los soldados alemanes y reducirlo a un símbolo propagandístico del heroísmo soviético. No se puede mirar a los pilotos kamikaze de 17 años y justificarlos como simples lavados de cerebro. Eran niños, moldeados, utilizados, consumidos y, en la mayoría de los casos, destruidos por los sistemas que los adultos habían construido y de los que los adultos eran responsables. Tras la guerra, los convenios de Ginebra, las leyes internacionales que rigen la conducción de la guerra y la protección de la población civil se actualizaron y ampliaron en 1949. Entre las protecciones reforzadas se encontraba la prohibición explícita de reclutar a menores de 15 años para las Fuerzas Armadas. Fue el intento de la comunidad internacional por garantizar que lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial no volviera a suceder. En 1989, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue más allá, estableciendo los 15 años como la edad mínima para el reclutamiento militar. En el año 2000, el protocolo facultativo de dicha convención elevó la edad mínima a 18 años para la participación directa en hostilidades. Estas leyes existen gracias a estos niños. Gracias a Hans-Jürgen que llorando frente a una cámara estadounidense. Gracias a Marat Cassé, con 14 años, con su última granada. Gracias a los exploradores de Varsovia corriendo por las alcantarillas con mensajes escritos en trozos de papel. Gracias a Alfred Check, con 15 años y completamente solo, recibiendo una medalla de un dictador moribundo en un jardín bombardeado. Pero he aquí la verdad brutal, humillante y devastadora que la historia de los niños soldados en la Segunda Guerra Mundial nos exige afrontar. Estas medidas de protección no han sido suficientes. Según datos de las Naciones Unidas, en las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, más de 2 millones de niños han muerto en conflictos armados en todo el mundo. Decenas de miles de niños sirven actualmente en grupos y fuerzas armadas a nivel global. En conflictos que se extienden desde el África subsahariana hasta el sudeste asiático, pasando por Oriente Medio y otras regiones, los niños siguen siendo reclutados, utilizados y armados a los que jamás deberían haber tenido acceso. El mundo analizó lo que había hecho entre 1939 y 1945. Promulgó leyes, hizo promesas, y luego siguió haciéndolo. Esto no pretende sembrar la desesperación, pretende llamar la atención. Porque el primer paso para acabar con algo es comprenderlo con la suficiente claridad como para indignarse. Comprender que esto no es historia antigua.
Comprender que el joven de 16 años que llora en la fotografía de John Florea no es una reliquia de una ideología o una guerra específica. Es una advertencia. Es un espejo. Es una pregunta que cada generación de seres humanos debe responder sobre qué permitirá y qué no permitirá que los poderosos hagan con aquellos que no pueden protegerse. Los niños de la Segunda Guerra Mundial, de todos los bandos, con todos los uniformes, portando todas las banderas, no eran soldados ante todo. Eran niños ante todo. Tenían nombres que sus madres habían elegido con esmero. Tenían cumpleaños, comidas favoritas y sueños sobre el futuro que la guerra borró antes de que pudieran vivirlos. Merecían crecer. Merecían ser personas normales. Merecían la experiencia completa, compleja, difícil y hermosa, de una vida humana común. La historia se lo negó. No tenemos por qué hacerlo. Si esta historia te impactó, si los nombres, los rostros y el peso de lo que estos niños sufrieron te marcaron profundamente, por favor, tómate un momento para darle a me gusta. Parece algo insignificante, pero es la forma más poderosa de indicarle al algoritmo de YouTube que este tipo de historias importan, que la historia importa, que Recorder importa. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas que se preocupan por la verdad, y así es como historias como esta se siguen contando. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Español Historia. No porque tengas que hacerlo, sino porque este canal se basa en la convicción de que la historia no se limita a fechas, batallas y personajes famosos. Es la historia de seres humanos, gente común, extraordinaria, jóvenes, mayores, célebres, olvidadas, y cada una de ellas merece ser escuchada. Aquí, cada semana, contamos esas historias con la seriedad y la honestidad que merecen. Ahora quiero preguntarte algo. Piensa detenidamente en ello antes de responder en los comentarios. Si hubieras nacido en Alemania en 1930, si hubieras crecido en las juventudes hitlerianas, si todo lo que te hubieran enseñado te hubiera dicho que ese era tu deber, tu honor, tu identidad, ¿crees sinceramente que habría sido diferente? ¿Crees que lo habrías cuestionado? ¿O esta historia te hace reflexionar sobre cuánto de lo que somos está moldeado por sistemas en los que nunca elegimos nacer? Deja tu respuesta abajo. Leo todos los comentarios. Lo digo en serio. Y la próxima vez nos adentraremos en un lugar aún menos conocido. La historia de un acto de rebeldía que salvó miles de vidas en medio de la guerra más brutal de la historia. Y el hombre que lo cometió fue considerado un criminal por ello. No cares perderlo. Gracias. A todos los que ven estas historias, las comparten y las toman en serio, de todo corazón, gracias a este canal. Estos niños fueron olvidados durante demasiado tiempo. Gracias a ustedes, hoy están un poco menos olvidados.